Hoy hablaremos con los empresarios. Hablaremos con el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a quien como siempre me da muchísimo gusto saludar, José Medina Mora. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes, Javier, qué gusto saludarte. Al contrario, ¿qué percepción les queda en la Coparmex de estos, no necesariamente del informe, yo te preguntaría, de estos 4 años de la administración? Sí, bueno, vemos, Javier, que hay luces y sombras. Desde luego nos parece que es correcto el enfoque hacia los pobres, sabiendo que hay 66 millones de mexicanos en condición de pobreza. Sin embargo, Javier, cuando vemos que el informe de Coneval nos dice que sigue aumentando los pobres, es decir, el último informe decía que hay 3.8 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza, pues nos parece que es momento de reflexionar y cambiar los objetivos de los programas sociales para que no sea nada más darles el dinero, sino que ese sea un medio. El objetivo es que realmente salgan de la condición de pobreza. Por otro lado, consideramos también que es adecuado el enfoque hacia la austeridad en cuanto a quitar los gastos superfluos. Sin embargo, la austeridad es mucho más que quitar esos gastos superfluos, tiene que ver con una adecuada inversión en los proyectos que realmente tienen sentido. Por otro lado, el enfoque hacia el combate a la corrupción. Desde luego creo que todos los mexicanos, Javier, estamos de acuerdo que hay que cerrarle el paso a la corrupción. Sin embargo, cuando se señala que hay corrupción, por ejemplo, desde que se canceló el aeropuerto de Texcoco, sin embargo, pues no ha habido acusaciones ni se ha podido probar que hubiera corrupción ahí, pues nos parece que tiene que darse un paso más adelante para que no haya impunidad. Vemos en estos 4 años, Javier, que ha habido una apertura al diálogo por parte del gobierno con la iniciativa privada. Esto ha permitido que se llegue a consensos, por ejemplo, en la ley de subcontratación, también en el acuerdo, en el PASIC, este acuerdo en donde los empresarios y el gobierno de manera voluntaria han accedido a contener un poco la inflación. Sabemos que son causas internacionales, pero algo se ha podido contener, es decir, 8.6 es muy alto, sin embargo, pues es más bajo de lo que está en otros países de América Latina y Europa. Pero también hay grandes sombras. En estos 4 años vemos que se ha deteriorado la salud. Es un tema en donde el gobierno queda de ver. Después de la cancelación del Seguro Popular, hay 15 millones de mexicanos que se quedaron sin cobertura. Adicionalmente, Javier, sabemos que nada más el año pasado el Seguro Social no pudo surtir 15 millones de recetas, cuando el Seguro Social tenía un 98% de efectividad en el surtimiento de las recetas. Esto ha bajado a un 91%. También queda de ver el gobierno en cuanto a la educación de calidad. Teníamos 2 años de rezago, de acuerdo con lo que nos dice la OCDE, antes de la pandemia, y hoy sabemos que al regreso a las clases presenciales, 1.600.000 estudiantes no regresaron a clase. Entonces nos preguntamos cuál es el estatus de esta calidad de la educación y si es momento conveniente de estar haciendo pruebas en los planes de estudio. Y finalmente el tema más crítico en donde nos queda de ver el gobierno es en esta creciente inseguridad. Adicionalmente a los eventos de violencia que vimos en las últimas semanas en 7 estados de la República, es un hecho que en todo el país hay esta creciente inseguridad y hay este reclamo de la ciudadanía de recuperar el México en paz que todos queremos, Javier. Sí, y finalmente de lo que se trata es de jalar todos juntos, ¿no? Como tú bien señalas en este tema de claroscuros, ¿a ustedes se les ha tomado en cuenta? Sí, digamos, hay esa apertura para el diálogo. No quiere decir que nos hagan caso en lo que proponemos, pero al menos sí hay esa escucha, y eso ha permitido, por ejemplo, trabajar en colaboración con la Secretaría de Economía para el plan de reactivación económica, o con la Secretaría del Trabajo en ley de subcontratación, y ahora en la implementación de la nueva ley laboral, con la Secretaría de Hacienda en este plan para contener, aunque sea un poco, la inflación. En fin, cada vez que vemos que hay algo que no funciona en el país, hacemos propuestas, a veces nos hacen caso, a veces no, Javier. Sí, porque independientemente de las propuestas, José, estamos platicando con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex.
a final de cuentas, ustedes son los que generan los trabajos, los empleos. Ustedes son los que pueden abrir o cerrar un negocio. ¿Qué tan difícil es eso en este momento cuando estamos entrando al 5º año de administración? Sí, bueno, por una vez, en esta parte económica, a ver, si bien es cierto que se recuperaron los empleos que se habían perdido en los 5 meses que estuvo cerrada la economía, y nos tardamos 17 meses en recuperarlo, es una realidad que todavía hay 6 entidades del país en donde no se ha recuperado ese empleo, y el nivel de la economía no se ha recuperado en lo que teníamos antes de la pandemia, con la tremenda caída de 8,5% en el 2020, un rebote de apenas 5% el año pasado, crecimiento de este año. No llegaremos al nivel que teníamos en la economía antes de la pandemia, y seremos el único país de la OCDE que no habremos recuperado el nivel de la economía. Las inversiones están detenidas, Javier, y ahí la causa es esta falta de certeza jurídica para la inversión. Es decir, cuando, por ejemplo, firmamos el Tratado de Libre Comercio del TEMEC y nos comprometimos a dar condiciones de igualdad a todas las empresas estadounidenses, canadienses y mexicanas, pero luego aprobamos una ley de la industria eléctrica que le da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, que va en contra de lo que firmamos en el TEMEC, pues esto genera esta incertidumbre jurídica, es decir, a ver, realmente México va a respetar lo que se firmó, y esta incertidumbre nos tiene, hay proyectos de inversión ya listos que están detenidos porque precisamente hay esa incertidumbre, y eso se contagia también en los proyectos de inversión en las empresas mexicanas en México. Es decir, es importante que se respete el Estado de Derecho, que no se aprueben leyes que van en contra de la Constitución, porque hemos decidido en este país que la Carta Magna es la máxima y nada puede estar arriba de la Constitución. Claro, yo te preguntaría dos cosas, finalmente te robo un minutito más. Cuando estamos hablando de confederación patronal, pues nos imaginamos los patrones, ¿no? Los empleadores, los patrones, los empresarios, son 12 conceptos que por alguna razón han sido satanizados, ¿no? Es decir, es que es un empresario, es que es el patrón, y entonces es el depósito de todos los males. Y la verdad es que no vemos que en muchas ocasiones el patrón está generando con mucho esfuerzo 3 empleos, 4 empleos, pone una tortillería, pone una tienda, pone esto, y ya es un patrón, ya es un empresario que está batallando muchísimo, con trabas tremendas de corrupción, de reglamentación, y en muchas ocasiones se rinde y decide integrarse al mercado informal, donde también tiene que pagar, donde también es extorsionado, y es un asunto muy complicado. No necesariamente son estas grandes empresas que quieren las reglas claras del juego, es decir, hay un sector que está batallando, que está sufriendo mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otro sector con un nivel de inversión importante que puede generar industrias modernas, con tecnología de punta, impulsar, jalar la economía nacional, pero que también está esperando, que también está pues con mucha cautela. En ese sentido, ese empresario, estos dos extremos, el empresario que tiene el capital importante, ¿es verdad que está sacando su dinero de México buscando un refugio seguro para su inversión? Y en el otro extremo, ¿qué ha pasado de los pequeños empresarios? Sí, yo creo que lo dices muy bien, Javier. Hay que ser conscientes que el 95% de las empresas son microempresas, que decir que tienen de 1 a 10 colaboradores, y efectivamente están batallando cada día para sacar adelante ese negocio. Y luego hay un 4% de las empresas que son pequeñas empresas entre 11 y 50 colaboradores. De tal manera que ahí estamos hablando ya del 99% de las empresas son micro y pequeñas empresas, y son las que precisamente sufren por esta sobreregulación. Cada semana emitimos un reporte, Javier, de las nuevas normas, las nuevas regulaciones. El gobierno debiera facilitar el que estas, sobre todo micro y pequeñas empresas, pudieran operar, pero desgraciadamente hay de 15 a 20 nuevas regulaciones por semana. Esto impide... ¿Por semana? ¿Regulaciones nuevas cada semana? Cada semana, sí. Tenemos este reporte que se llama Alerta Regulatoria,
Y bueno, contrario a lo que el gobierno debe hacer, que es quitar regulaciones, pues cada semana aparecen nuevas regulaciones y esto pues va haciendo más difícil que sobre todo la micro y pequeña empresa puedan salir adelante. El gran reto que tenemos en el país, Javier, es que estas grandes empresas puedan incorporar a las micro y pequeñas empresas en sus cadenas productivas de tal manera que, sobre todo en el sector exportador, pueda ir ya integrado esa aportación de la micro y pequeña empresa, porque efectivamente lo describes muy bien, tenemos como dos realidades diferentes entre las grandes empresas y las micro y pequeñas empresas, pero son estas micro y pequeñas empresas en donde son el mayor número de empresas, donde están el mayor número de colaboradores, de empleos generados, y muchas veces, como bien lo señalas, se piensa en una empresa, pues son las grandes empresas, pero tenemos una gran cantidad de emprendedores, de microempresas con 3, 5 colaboradores que todos los días trabajan para salir adelante. Que hay que apoyar y que hay que orientar y que hay que decirles por dónde, ¿no? Exactamente. Es impresionante. Pues te agradezco muchísimo. Esperemos continuar con esta conversación en el momento en que tú lo dispongas, José, y hablemos de los capitales grandes. Se van o se quedan, buscan en dónde refugiarse y qué puede hacer México para mantener en México en el país toda esa inversión. José, te agradezco muchísimo esta primera parte de la conversación. Sí, con mucho gusto, Javier, y un saludo para toda tu audiencia. Gracias, es José Medina Morecasa, presidente nacional de la Coparmex.